hay un conflicto con el bloqueo compartido de cuenta 1. Por lo tanto, en este caso, lo que significa es que esa actualización, o por lo menos ese bloqueo que se quiera adquirir, no va a ser posible adquirirlo porque pues está generando como tal un conflicto con el bloqueo compartido de cuenta 1. Es decir, que cuenta 1 continúa teniendo el valor de 40. Sin embargo, aquí en el tiempo 7 de la transacción, la cuenta 3 pues tiene un valor que es 20 y solicita el bloqueo compartido sobre cuenta 3 para continuar con la transacción. Entonces, en ese caso, como tal, esta operación no es válida porque está haciendo conflicto con este bloqueo. Esta transacción queda en espera, ¿sí? Y cuando él quiere traer cuenta 3, aquí también hay un error porque no se acepta, porque existe un bloqueo compartido sobre cuenta 3 de parte de B. Es decir, yo no puedo hacer una operación de escritura en cuenta 3 en ese caso porque existe un bloqueo compartido sobre esa operación. Entonces lo que se hace es que se protege mutuamente cada una de las cuentas para que no haya problemas de inconsistencia en los datos de la misma. Bien, previamente hablamos que para poder generar una transacción existen unos bloqueos. Como vimos en los casos de los problemas anteriores, existen bloqueos exclusivos y bloqueos compartidos. Bloqueos exclusivos son aquellos que evitan que exista cualquier operación sobre el registro, incluso de lectura, hasta que se libere el bloqueo. ¿Sí? Eso es un bloqueo exclusivo. El bloqueo compartido permite tener acceso a operaciones de lectura hasta que se libere el bloqueo, ya sea porque otra transacción está haciendo una solicitud de bloqueo exclusivo como tal, o porque otra transacción de bloqueo compartido se le genera como tal. Es decir, que en ese caso esos bloqueos impiden que se generen cambios sobre esos registros. ¿Cómo se deben utilizar los bloqueos como tal dentro del punto de vista de los permisos de compartir y de los bloqueos exclusivos y de compartir? Entonces, en primer lugar tenemos una transacción que cuando debe bloquear lectura o bloquear escritura, lo haga antes de leer el elemento, es decir, como tal, que genere el bloqueo previo a leer el elemento que se requiere modificar. Otra, que la transacción debe emitir bloquear escritura, es decir, el bloqueo de escritura, antes de realizar una operación de escribir el elemento en T. Entonces también se debe bloquear la escritura antes de modificar un elemento, eso es obvio. Tercer punto, la transacción debe emitir desbloquear X una vez completadas todas las operaciones de lectura y escritura. Si la transacción ya posee un bloqueo compartido o exclusivo, sobre X no emitirá bloquear lectura ni bloquear escritura. ¿Por qué? Porque ya T tiene un bloqueo compartido. Y por último, T no emitirá desbloquear salvo si posee un bloqueo, ya sea compartido o exclusivo sobre X. Entonces, de esa forma funcionan estos bloqueos, es decir, básicamente que si uno necesita generar algún tipo de bloqueo, ya sea de lectura o escritura, lea el elemento primero, luego que se realice el bloqueo de escritura siempre antes de una operación de escritura, que se utilice el desbloqueo cuando se completen todas las operaciones y se esté seguro de que ya se terminaran todas las operaciones atómicas de la transacción. La cuarta, si la transacción ya posee un bloqueo compartido, exclusivo o sobre X, no emitirá bloquear lectura ni escritura y no emitirá desbloquearla salvo que posea este bloqueo exclusivo sobre X. Eso nos lleva a la matriz de compatibilidad de tipos de bloqueo, que es esta. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es
todos los tipos de bloqueo que conocemos, los exclusivos y los compartidos. El único caso en el cual hay compatibilidad de bloqueos es cuando ambos son compartidos. De resto no hay ningún tipo de compatibilidad, es decir, si hay alguno que es exclusivo, ya impide que otro bloqueo como tal pueda tener acceso a leer, aunque sea el registro que se requiera como tal. Bien, por último, para terminar, vamos a hablar de la serializabilidad. ¿Qué es ese concepto tan enredado? Resulta que dados estos problemas de concurrencia en las transacciones, los problemas de actualización perdida, del análisis inconsistente como tal, pues se determinó que se iba a buscar un mecanismo de planificación de las operaciones atómicas de las transacciones, mediante las cuales no se generaría ningún tipo de conflicto. Entonces, lo que dice la teoría es que si existen por lo menos dos transacciones o más que tienen una serie de operaciones que utilizan los mismos registros, entonces estaría en conflicto si al menos una de ellas es escritura. Es decir, si de todas las operaciones atómicas que tiene al menos una es escritura. Por lo general las operaciones de lectura no tienen conflictos consigo mismas, es decir, las que se tienen conflictos son con las de escritura. Y por lo tanto existen dos tipos de conflictos, de lectura a escritura y de escritura a escritura. Entonces, también es posible que la serializabilidad aplique a operaciones de la misma transacción o diferentes. Entonces, lo que dice la teoría es que se va a hacer una planificación en la cual se analiza cada una de las transacciones que se tienen y se analiza el orden de ejecución de cada una de las transacciones, y a partir de ese se especifica cómo debería ser la planificación para que no exista ningún conflicto entre ellas como tal. Entonces, la serializabilidad depende de cada una de las transacciones y pues para esta planificación se genera un orden parcial sobre las mismas que especifica la forma como se interrelacionan. Para entender un poco este concepto vamos a ver un ejemplo. Entonces, imagínense que tenemos tres transacciones. La transacción 1 tiene las siguientes operaciones atómicas. Lee de X, escribe en X y hace copia. La transacción 2 escribe de X, escribe en Y, lee de Z y hace copia. La transacción 3 que tiene, lee de X, lee de Y, lee de Z y hace copia. La idea es que vamos a ver cómo podemos planificar estas operaciones sin que existan conflictos entre las transacciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Entonces, vamos a generar un orden entrelazado de la ejecución de todas las operaciones. Entonces, en este caso, en el instante 1 de tiempo como tal, tengo dos operaciones de lectura, una de escritura. Entonces, lo que puedo hacer primero es escribir X, ¿sí?, de la transacción 2. Luego puedo hacer el read de la transacción 1 y luego puedo hacer el read de la transacción 3. Y luego puedo ejecutar este write de la instrucción 1. ¿Por qué? Porque recuerden que, si analizamos el instante 1 de tiempo, hay conflicto entre las operaciones de lectura y escritura, pero no entre las de lectura como tal, o entre las de escritura y lectura. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es escribimos X, y para aprovechar que la transacción 2 escribe X, pues las otras transacciones que utilizan X, que son solamente T1 y T3, porque si se dan cuenta T2 ya no utiliza X, ¿sí? Entonces van a verse beneficiadas de esta escritura. Listo, entonces con eso hasta aquí cerramos el primer instante de tiempo. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos?
escribir X, escribir Y y leer Y. Entonces, como ya terminamos de modificar X, ya T1 y T3 leyeron X, yo puedo modificar X acá, ¿sí? Modifico X. Y como termina la transacción, pues aprovecho y hago el commit, ¿sí? Entonces aquí escribe X y hace commit. Entonces aquí que estoy garantizando que el valor modificado por T2 lo tiene también T1 y se hizo commit con ese valor. Ahora, ¿eso qué significa? Que T1 ya terminó de ejecutarse completamente. Ya todas sus operaciones atómicas se ejecutaron. ¿Qué queda? Queda todas las operaciones con el registro Y y el registro Z. Entonces, vamos con ello. Entonces queda, empezamos con la escritura de Y, ¿sí? ¿A quién más afecta esta escritura? Pues a T3, porque T3 lee Y, ¿sí? Y luego la pregunta es, bueno, ¿hay alguna escritura de Z? No. Entonces en este caso puedo continuar leyendo Z como tal en T2, ¿sí? Ya terminé de ejecutar las operaciones atómicas en T2, entonces hago commit como tal. ¿Y qué me queda por ejecutar? Me queda por ejecutar este read de Z y este commit. Entonces leo Z y como ya terminé de ejecutar estas instrucciones, hago commit. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos con este tipo de serializabilidad? Primero, aprovechar las operaciones de escritura, ejecutarlas primero antes que las de lectura, y con eso garantizamos que la escritura no va a afectar como tal posteriormente a la lectura de ese registro. También tenemos que tener en cuenta que cuando terminaban las operaciones atómicas de una instrucción, de una transacción, hacíamos commit para asegurar dicha transacción como tal, es decir, la terminábamos confirmando. Y de esa forma es que se puede hacer esa planificación. Entonces, como vieron anteriormente, el objetivo de la serializabilidad es poder hacer control de concurrencia, planificar las transacciones de acuerdo con sus operaciones atómicas para poder intercalarlas y poderlas hacer más eficientemente. Si yo les pregunto a ustedes de estas dos planificaciones, recuerden que cada una se recorre verticalmente en el tiempo, es decir, el orden de ejecución va vertical. ¿Cuál planificación creen que es mejor? ¿Qué opinan? ¿La A o la B? Creo que la B. ¿Por qué digo? Porque pues empezando como que, o sea, hace la operación y lo escribe. Creo, si no me equivoco, en la parte izquierda hay una confusión con eso. O más bien, la pregunta sería, ¿en qué incide ese orden de ejecución de las transacciones? Si se dan cuenta, la diferencia radica en que este bloque de T2 se ejecuta después de T1 en la planificación A y se ejecuta primero que T2 en la planificación B. Esa es la gran diferencia. Pero hay otro elemento que cambia, también incide en este aspecto. ¿Cuál será? Pues yo diría que en el tiempo primero se está manejando el elemento X y luego se está manejando el elemento Y, digamos, en la planificación B, en cambio, la planificación A como que se mezcla. Bueno, analicémosla como tal. Entonces, ¿qué hace cada una de ellas? Aquí leo el elemento, ¿sí? Y el valor de X lo cambio. Supongamos que el valor de X originalmente era 10 y el de N era 5 como tal. Entonces, X queda con 5.
escribo 5 en X. Luego leo Y, ¿sí? Supongamos que Y valía 0. Le sumo 5, queda con 5, ¿cierto? Cuando la transacción 2 va a leer X, ¿sí? En ese caso ya tiene el valor que ha sido modificado por T1, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿habría conflicto? No, porque ya en este caso T1 terminó su ejecución. Aquí no decimos commit, pero ya terminó su ejecución. Modifica a X y la escribe. Ahora, la pregunta es, ¿el resultado que genera X al finalizar la ejecución de las dos transacciones va a ser el mismo en la planificación A y la planificación B? Sí, va a ser exactamente el mismo, porque aquí en este caso no estoy intercalando las operaciones como tal, simplemente ejecuto la primera operación y ya terminó, y aquí llega la segunda. O sea, estas dos planificaciones en cierta forma son iguales, son dos formas diferentes de ver la misma ejecución, ¿sí? Entonces, ingeniero, una pregunta. Entonces esa X, o sea, es la misma ya. Para las dos transacciones. Es que me perdí. Sí. Listo. Sí, señor. Lo que pasa aquí, en este caso, que vamos a ver a continuación, es diferente. Miremos por qué. Lee X, ¿sí? Le resta N acá, ¿sí? Y acá lee X y cambia este X como tal, ¿cierto? Le coloca el valor de X más N. Es decir, que en este instante de tiempo, cuando X quiere escribirse en T1, ¿qué valor va a tener este X? Pues el X menos el N más el N. ¿De acuerdo? Recuerden que es el mismo recurso. X es el mismo recurso para las dos. Por eso se considera que esta planificación es perdida. La actualización es perdida. ¿Por qué? Porque aquí se le está modificando el valor de X adicionándole M. Cuando lo va a escribir la transacción 1, el valor de su operación original cambia. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí el valor de X que se almacena es X menos N más M. Aquí cuando lo quiere volver a escribir, pues va a volver a escribir el mismo valor porque no ha cambiado. Y acá, cuando esté ejecutando esta operación, bueno, esta sí va a ser correcta porque ninguna transacción está modificando a Y. El problema es este cambio que se hizo antes de escribir la operación. ¿Cómo lo podemos solucionar? Muy sencillo. Cada vez que hay una operación de modificación sobre alguno de los registros, se debe garantizar la escritura del elemento, de tal manera que la siguiente transacción, lo primero que va a hacer es la lectura del elemento o del registro para poderlo modificar, y en esta forma ya va a quedar el resultado de forma correcta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, para la transacción en este caso, el valor X es X menos N. En este caso, ya se lee el elemento de X, pero el X ahora ya vale X menos N, ¿sí? Pero eso fue cuando terminó de ejecutarse esta transacción, es decir, el valor de T1 ya quedó registrado en la base de datos. Ahora se modifica el X y se vuelve a escribir. Ahora tuvo un diferente valor, pero que generó la transacción 2. Entonces, para la transacción 1, X sigue siendo consistente como tal. Por eso es importante este tipo de consistencia. Entonces, cada vez que se va a hacer una operación, se lee primero el elemento, se modifica, se almacena. Bueno, entonces, como hemos visto, se puede lograr una planificación de transacciones exitosa
para poder garantizar la confirmación de la misma, o en caso que no se pueda realizar, pues la anulación. Entonces lo que hacemos es que a través de la serializabilidad vamos a planificar n transacciones concurrentes para garantizar las operaciones como tal. Entonces, dentro de esta serializabilidad vamos a encontrar las siguientes opciones: L, que significa lectura de un elemento; E, escritura; la C, el commit; y el R, el rollback. Entonces, estas operaciones son las que tiene disponible para poder analizar las transacciones. Entonces, supongamos que después de analizar como tal dos transacciones, ¿sí?, vamos a identificar cuáles de todas sus operaciones se van a ejecutar y en qué orden. Imaginémonos que X en este caso es un recurso y Y es otro recurso. Perdón. Entonces lo que estamos haciendo acá es definir de qué forma se va a hacer cada una de las planificaciones de ejecución de esas operaciones atómicas. Entonces, recordando un poco esto, L es lectura, escritura; C, commit; R, rollback. Entonces dice esta operación: lo primero que se hace es leer de X en la planificación A. Todo esto es la planificación A. Leer de X, escribir en X, ¿sí? Leer de Y, escribir de Y. Esto es en la transacción 1. Y finalmente hacer commit en la transacción 1. Después, leer de X en la transacción 2, escribir en X en la transacción 2 y hacer commit de esa transacción. Si ustedes revisan este orden de ejecución, es muy parecido a este. Esperen que me devuelva. A esto, ¿sí? Una transacción después de la otra. Eso es lo que quiere decir esa planificación. ¿Es válida? Sí. Yo podría ordenarlos para que se ejecute primero una transacción y después la otra. Esa es una forma de planificar, pero como vamos a ver, no es la única que tenemos disponible. La planificación B dice lo siguiente: empezamos con la lectura en la transacción 2 de X, almacenamos la escritura de X en la transacción 2 y hacemos commit en la transacción 2. Luego leemos X en la transacción 1 y escribimos X en la transacción 1. Leemos Y en la transacción 1 y escribimos Y en la transacción 1 y hacemos commit en la transacción 1. Si ustedes revisan, es lo inverso a la planificación A. Es decir, primero se ejecutan las operaciones de la transacción 2 y luego se ejecutan las operaciones de la transacción 1. Hasta acá estos son los tipos de planificación más comunes que hay. Es decir, agrupar todas las operaciones y hacerlas de forma secuencial, una transacción tras otra. Eso es lo que dice la planificación A y la planificación B. Sin embargo, la planificación C es un poquito diferente. ¿Cómo funciona? Dice, vamos a leer el registro X en la transacción 1 y en la transacción 2 vamos a leer el registro X. Es decir, ambas transacciones tienen el valor actualizado de X. Luego la transacción 1 escribe X, es decir, le cambia el valor, ¿sí? Es decir, la transacción 1 modifica a X. Luego la transacción 1 lee Y, ¿sí? Y después del tiempo, la transacción 2 escribe X. La pregunta es, en ese caso, ¿será consistente? ¿Qué pasó con el valor que modificó X? La transacción 1 de X. ¿Será que cuando este señor vaya a escribir en X, tendrá el valor que tenía previo a la modificación? Depende si en el momento del tiempo, o sea, antecitos de que se vaya a hacer esta escritura, pues
se cambie ese valor. Con esta planificación estamos suponiendo que ese es el caso. Entonces yo hago la claridad porque ustedes van a decir, pero ¿dónde quedó la modificación del valor? No, entonces estamos hablando de las operaciones de escritura y lectura que ocurren, no estamos hablando de las operaciones de modificación de valores. Digamos, estamos diciendo cuál sería la planificación que se debería llevar a cabo en las transacciones. Entonces vamos a suponer en este caso que previo a la escritura de E1 se modificó su valor y previo a la escritura de E2 se modificó. ¿Sí? Entonces en este caso estoy alternando las transacciones. Primero ejecuto una operación de L1, luego una de L2, luego otras de L1, luego una de L2 o de la transacción 2 y luego finalmente ejecuto una de transacción 1 que es escribir Y. Aquí había leído Y, aquí lo escribo. Entonces es válido porque toda operación de escritura requiere previo una lectura como tal. Y aquí se hace el commit como tal de esa transacción. La planificación 4 dice, empezamos con la transacción 1, leemos X, lo modificamos, luego vamos con la transacción 2, leemos X, lo modificamos, hacemos commit de la transacción 2, ¿sí? Y luego hacemos las operaciones de Y, ¿sí? Es decir, leemos Y, modificamos Y y confirmamos. En este caso se centró en resolver primero los de un recurso y luego los de otro recurso. Y por último, lo que tenemos es, leemos de X, escribimos X, leemos de X en la transacción 2, escribimos X en la transacción 2, hacemos commit, leemos Y en la transacción 1 y este R1 que es... y hacemos rollback. Es decir, en este caso lo que ocurrió es que no se puede completar esta planificación y por ende hay rollback. Entonces esta planificación no es válida. Dentro de la serializabilidad tenemos la planificación en serie, que lo que hace es que se garantice que todas las transacciones se ejecutan todas sus operaciones atómicas sin mezclarlas o intercalarlas como tal entre sí. Entonces, esta es la más fácil, esta ya la vimos nosotros. ¿Cuál es? Es esta. Esta es una planificación en serie. Primero termina una transacción y luego termina otra. Es la más segura. ¿Sí? Esto ya lo vimos. ¿Sí? Pero es muy conservadora como tal. Entonces, ¿se puede afirmar que todo plan en serie es correcto? Sí. Toda la transacción es correcta si se ejecuta por sí sola. Es decir, sin interferencias de otras transacciones por la propiedad de la conservación de la consistencia. Entonces, en este caso, si yo me devuelvo a este caso, perdón, pues esta transacción va a ser correcta, sí, porque todas sus operaciones atómicas se escribieron o se ejecutaron sin ningún tipo de interferencia. Eso es lo que dice ese principio de planificación en serie. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría con los sistemas o con los valores de los registros X y Y si se ejecutan de forma en serie? O sea, se ejecutan en serie como tal. Es decir, va primero una transacción, en este caso vamos a ejecutar primero la transacción 1 y luego la transacción 2. O, ¿qué pasa si yo primero ejecuto la transacción 2 y luego la transacción 1? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en ese caso. Supongamos que el valor de X es 20 y el de Y es 30 al comienzo. Entonces, como lo que dice la planificación serie es que primero va una transacción y luego otra, ejecutemos primero transacción 1 primero y luego transacción 2. Entonces, T1 lee Y vale 30, ¿de acuerdo? T1 lee X vale 20. X va a ser igual a la suma de X y Y, es decir, de 20 más 30. Entonces en este caso X va a ser 50. Y lo que pasa es que aquí, una vez tengo este valor, escribo X. Entonces el valor que yo escribo de X en este caso es 50. ¿Qué pasa si ejecuto T2 después? Entonces leo X, es 20. Leo Y,
En este caso, leo X. ¿Cuánto será X en este caso? 50. Leo Y. ¿Cuánto es? Es 30. Y si sumo 50 más 30 me da 80. ¿Sí? Y el valor de Y va a ser 80. Entonces en este momento tengo que X vale 50 y Y vale 80 si ejecuto la transacción primero de 1 y luego la transacción de 2. Pero ¿qué pasa si lo hago al revés? Recordemos los valores iniciales. X vale 20 y Y 30. Si lo hago de esa forma, entonces si leo X vale 20, si leo Y vale 30, entonces Y va a ser igual a 20 más 30. Y escribo Y que vale 50. Ahora voy a ejecutar T1. Si Y vale 50, el E es 50. Y si X vale 20, entonces la suma de 20 más 50 me va a dar 70. Y eso es lo que escribo. ¿Qué ocurrió en este caso? Que el orden de los factores altera el resultado. Es decir, si yo ejecuto primero toda la transacción 1 y luego la transacción 2, pues voy a obtener unos valores diferentes a los que obtengo si ejecuto primero la transacción 2 y luego la transacción 1. Entonces, en este caso, ¿el problema cuál es? Que no estoy respetando la conservación de la consistencia. Entonces, en este caso, es necesario permitir intercalar las operaciones de cada una de las transacciones. ¿Para efectos de qué? De garantizar la consistencia de los datos. Entonces, lo que se busca bajo la serializabilidad es la planificación que no sea en serie. Entonces, vamos a ver que lo que buscamos con la planificación no serial es poder hacer esa ejecución que nos permita llevar a planificaciones correctas, como las que vimos en ejemplos anteriores. Entonces, por ejemplo, si volvemos al mismo caso, ¿qué tipo de planificación no serial podemos ejecutar? Por ejemplo, la planificación C y D no son seriales. ¿Por qué? Porque intercalan operaciones de sus transacciones. Entonces, en este caso, si analizamos qué pasa con esta planificación, tengo un problema y es el siguiente. Si aquí leo X, ¿sí? Luego la transacción 2 lee X y aquí la transacción 1 escribe el valor de X, ¿sí? Tengo un problema y es que como no volvimos a leer X, se genera un problema de actualización perdida porque cuando la transacción 2 quiera guardar el valor de X, va a guardar realmente el valor que modificó la transacción 1. Miren que aquí no hay una lectura intermedia entre esta escritura y esta. Por eso es que se genera un problema de actualización perdida. En este caso, a diferencia del caso anterior, cuando modifica X por parte de la transacción 1, inmediatamente después la transacción 2 lee X, es decir, que garantiza que el valor de X que utiliza en la transacción 2 es el actualizado. Por eso esta planificación es correcta. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre en la planificación, en la serializabilidad. También es importante saber cuándo una planificación es serializable o no. Pues para determinar si una planificación es serializable, alguna de las planificaciones series de las n transacciones son equivalentes, es decir, una planificación que no es equivalente es una planificación no serializable. Entonces vamos a ver que podemos determinar si una planificación es serializable a través de la equivalencia entre las planificaciones, es decir, si hay alguna equivalencia por conflictos o por pistas. Cuando decimos que hay equivalencia por conflictos, estamos hablando que cuando dos transacciones únicamente leen un determinado elemento, no entran en conflicto y el orden de las operaciones no es importante. O por el contrario, si hay dos transacciones que leen y escriben elementos, no entran en conflictos y el orden de las operaciones no es importante. O si una de las transacciones escribe un elemento de datos, otra lo lee o escribe el mismo elemento y entran en conflictos y el orden de las operaciones sí es importante. Entonces miremos de las planificaciones que tenemos, cuál podría ser
equivalente por conflictos. Entonces, recuerden que cuando tengo varias operaciones en una planificación, tengo que determinar si, en primer lugar, pertenecen a distintas transacciones. En este caso, sí, pertenecen a transacción 1 y transacción 2. ¿Tienen acceso al mismo elemento X? Sí, son el mismo recurso que están modificando. Y al menos una de ellas escribe o modifica el elemento, sí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la transacción 1 lo modifica y la transacción 2 lo modifica. En el caso de la planificación D, podemos ver también el mismo escenario. Aquí leo y escribo, pero esta escritura modifica esta lectura como tal, y esta escritura también afecta a esta escritura como tal. Sin embargo, en este caso para la transacción 2, digamos, podríamos decir que el valor de X en este caso podría decirse como tal que corresponde como tal al valor que se obtiene después de haber modificado el valor de X en la transacción. Entonces, en este caso podríamos decir que estas dos planificaciones, la planificación C y D, en las cuales hay conflictos por el impacto que generó esta escritura en esta lectura, es equivalente a esta operación en conflicto que tiene la planificación C. También podemos ver si es detectable, si es serializable por conflictos a través de grafos, que nos permite a través de un grafo dirigido saber cómo identificar si hay un conflicto. Entonces, para ello lo que hacemos es que seleccionamos cada transacción con un nodo y podemos decir lo siguiente: creamos un nodo por cada transacción y creamos una arista. Entonces, por ejemplo, de una transacción a la otra, si la segunda transacción lee el valor de un elemento después de que la transacción lo haya escrito, y creamos otra arista, digamos, de esa transacción si el valor de la segunda transacción escribe el valor de un elemento después de que la primera transacción lo haya leído, o se genera una arista si la transacción escribe un valor de un elemento después de que la primera transacción lo haya escrito. Entonces vamos a ver cómo aplica la serializabilidad. Entonces, recordemos que para cada una de las planificaciones, entonces podemos determinar si entre ellas hay una arista. Entonces, recuerden las condiciones. Si la primera transacción lee un valor, si la segunda transacción lee un valor que la primera haya modificado, si la segunda transacción escribe un valor después de que la primera lo haya leído, o si la segunda transacción escribe un valor después de que la primera lo haya escrito. Entonces, si yo voy acá, pero me devuelvo para que los miren. En el caso de esta planificación, pues por ejemplo, acá está una lectura de la transacción 1, una escritura de la transacción 1, y hasta por acá está una lectura de la transacción 2. Entonces dice, si la transacción 2 está asociada a una lectura, después de una lectura o escritura de la transacción 1, entonces en ese caso se genera una arista. ¿De qué forma? De la transacción 2 a la transacción 1. En este caso revisemos. Se genera una lectura de la transacción 2, una escritura de la transacción 2, una escritura de la transacción 1. Entonces en este caso yo puedo decir que hay también una arista de la transacción 1 a la transacción 2. ¿Por qué? Perdón, de la transacción 2 a la transacción 1, porque se generó una escritura posterior a la escritura de otra transacción. Miremos en esta transacción. Acá hay una lectura, luego hay una lectura de la otra transacción y por acá está una escritura. Por ambos casos puede presentarse esa relación, es decir, de la transacción 2 a la transacción 1. En la transacción D existe una operación de lectura y una de escritura después de la operación de escritura de la transacción 1 de X. Y por último, acá hay una operación de lectura, una operación de escritura. Igualmente en la transacción 5 se podría llevar, en la planificación E se podría mirar, aunque esa
planificación no salió como se esperaba. Entonces, como esa planificación tenía rollback, no se cuenta. Entonces, lo que pasaba según la transacción es que, miren, se cumplen las reglas de la serializabilidad por conflictos. Por ejemplo, en este caso T1 y T2, es decir, que hay una lectura o una escritura posterior a que la primera transacción lo haya leído o escrito. Entonces en la PA lo vimos como tal. En PB vimos que la primera que se ejecutaba era la transacción 2 y luego posteriormente hay una escritura o lectura de la transacción 1, entonces por eso la relación va en sentido inverso. En la planificación C vimos que hay un ejemplo en el cual hay de la transacción 1 a la transacción 2 y también de la transacción 2 a la transacción 1. Y en la transacción o en la planificación D hay una de la transacción 1 a la transacción 2. Entonces es analizar el orden de las escrituras y lecturas de acuerdo a cada transacción y determinar si es serializable. Si no hay ciclos en el grafo, es serializable. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Que en este grafo la planificación 3 o C no es serializable. Las demás sí. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver si esta planificación es no serializable. ¿Listo? Tengo todas estas transacciones, T1, T2 y T3. El orden, por supuesto, es de forma vertical. Entonces comienza primero la transacción T2. T2 lee Z, ¿sí? T2 lee Z, T2 lee Y y T2 escribe Y. Ahora, pregunto, ¿qué otras transacciones están utilizando los recursos Z y Y? Solo T3, ¿sí? Entonces, hay una relación entre T2 y T3 porque posteriormente a la lectura y escritura de esos elementos, T3 lee y escribe tanto Y como Z. Entonces en el grafo de T2 a T3 hay una arista que representa Y y Z. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la siguiente en orden de ejecución. Entonces, de T3 lee Y y lee Z. Entonces, con respecto a T1, ¿hay algún elemento en particular con el que esté asociado? Sí, de T3 va una arista a T1 porque posteriormente a la lectura de Y, T1 lee y escribe Y. ¿Sí? Entonces se genera esta arista o esta relación. Bien. Vamos en el tiempo, seguimos con T1. T1 lee y escribe X. Entonces la pregunta es, Ya acabé una, otra. ¿quién o qué transacción lee o escribe X posterior a T1? Solo T2. ¿Sí? T2 ejecuta operaciones de escritura y lectura posteriores a T1. Por lo tanto, en este caso hay una relación de T1 a T2 con X. Ahora, listo. Nos queda este elemento como tal. Entonces, T1 lee Y y escribe Y. Pero el problema es que antes T2 había leído a Y y había escrito a Y. Entonces aquí podemos establecer una asociación entre T2 y T1 porque posterior a la lectura y escritura de T2, T1 escribió Y. Entonces se genera esta relación en ese sentido. ¿Listo? ¿Qué podemos definir acá? Que bajo este esquema, esta planificación es no serializable por la siguiente razón.
porque no solo existe uno, sino dos ciclos en el grafo. ¿Cuáles son los ciclos? De T2 a T1, de T1 a T3, perdón, de T1 a T2, de T2 a T3 y de T3 a T1. Ese es el primero. Y el segundo es de T1 a T2 y de T2 a T1. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos evaluar si la planificación es o no serializable. En este caso, no lo es. ¿Es claro este ejemplo? Bien, miremos uno que sí es serializable. Entonces, ¿cómo funcionaría? Empezamos por acá, T3. T3 lee Y, ¿sí? ¿Qué otra transacción lee Y o modifica Y? T1, T1, ¿listo? Aquí está escribiendo y leyendo a Y. Entonces hay una relación ¿entre quién? Entre T3 y T1, que es esta relación como tal. Luego, en el orden del tiempo está que T1 lee y escribe X. Pregunto, ¿qué otra transacción escribe X? Entonces, mucho después en el tiempo, T2 lee y escribe X. Entonces, en este caso, ¿qué podría decir? Que existe una relación entre T1 y T2 con X. ¿Listo? Bien, vamos con esta. T3 escribe Y. ¿Qué otra transacción lee y escribe Y? Bueno, acá hay otra que dice que T3 y T1 escribe Y. Esa ya la habíamos enunciado. Sin embargo, hay otra relación adicional entre T3 y T2. Entonces nos toca establecer esta relación. Sin embargo, también hay otra relación con Z. ¿Qué otra transacción lee o escribe Z? En este caso, T2 lee Z. Entonces, posterior en el tiempo a T3, T2 lee Z. Entonces, por esa razón, hay una relación entre T3 y T2. Bien. ¿Qué nos falta en este caso? Creo que ya está. Sí, porque ya revisamos estos elementos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que tenemos una relación de T3 a T1, de T1 a T2, pero no tenemos un ciclo porque la otra relación va de T3 a T2. Entonces, dado que en este caso no hay un ciclo en este grafo, podríamos decir que esta es una planificación serializable. ¿Listo? Entonces, de esa forma funciona la manera como se determina si una serialización es o no serializable. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ingeniero. Bueno, este tema tiene tanto de largo como de ancho para cortar, pero pues básicamente lo que queríamos expresar hoy es que básicamente hay formas de poder planificar las transacciones de tal manera que se puedan ejecutar de forma coherente, correcta y permitan manejar este tipo de concurrencia de manera adecuada. Bien, chicos, bueno, de mi parte agradeciéndoles mucho la presencia. Disculpen por haberles escrito tan tarde, ¿sí? Pero bueno, les agradezco que se hayan conectado. Entonces, pues nada, vamos a seguir trabajando a medida de lo posible, si no pasa nada extraordinario, de esta manera. Entonces, el próximo lunes les enviaré la invitación para que tengamos la sesión virtual. Sí, Juli. Profe, pues yo quería preguntarle a su merced si de pronto no hay como la forma de buscar alguna otra plataforma para realizar las clases en las que sí se puedan grabar. Que igual las grabaciones sí suelen ser bastante importantes. Ok. Es que tengo otra plataforma, pero es que es abierta. Entonces, el problema de utilizar otra plataforma es que no es del ámbito institucional. Pero bueno, dado que estas sesiones no deberíamos estarlas teniendo
virtualmente, sino presencialmente sí deberíamos grabarlas, coincido contigo. ¿Qué hacemos? Sí, a Diego. Pues ingeniero, por lo personal yo estoy grabando las sesiones para unos compañeros. Entonces si no les molesta de pronto que a veces se escuche como mi familia, yo las subo a YouTube y si los necesitan pues me lo piden al WhatsApp y yo se las paso. Pregunta, Diego, por la extensión de los videos, ¿no te ponen problema en YouTube? Pues yo he subido videos como de 2 horas y no me han puesto problema y digamos la grabación de esta clase va en ya 2 horas y si no se pasa de 2 horas no creo que haya problema. Ok, perfecto, Diego. Bueno, sí, si tú nos haces el favor, te lo agradezco. Voy a de todas formas hacer caso a la solicitud de Julián, voy a buscar alguna estrategia y si la encuentro que nos permita grabar la sesión, se las estaré comunicando como tal. Sergio. Listo. Qué pena, ingeniero, pues quería preguntarle más al compañero que si nos podría hacer el favor de pasar más bien el link al canal de YouTube en el que él sube los videos. Bueno, sí, o sea, si quieres, no sé cómo lo compartes, me lo puedes compartir y yo lo difundo con el grupo. Ya se los paso un segundo, ingeniero. O claro, si nos pasas el canal, es simplemente acceder al canal. Esperar nomás, pásame. Bien. Bueno, chicos, estamos entrando en la parte final del curso. Nos queda ver algunos aspectos del estado global del sistema distribuido. Vamos a ver cloud, vamos a ver Kubernetes y con eso cerraríamos básicamente la asignatura. Estamos por ver la posibilidad de hacer un proyecto final, yo les comento con tiempo. Me gustaría que lo hicieran porque me parece interesante como tal. Yo les estoy, con la suficiente antelación les estoy avisando en caso de que tome la decisión de que sea así. Diego nos acaba de compartir el link, no sé si quieren que lo envíe al correo de todo el grupo. De todas formas lo voy a enviar para que lo tengan. Muchas gracias, Diego, por el esfuerzo en esa tarea, ¿vale? Entonces, bueno, de mi parte pues no tengo más sino